Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al mausoleo de los horrores. Fíjense, creo que en muchas ocasiones, más que nada por este tipo de relatos, es que nos han dicho que nunca hay que comprar cosas de segunda, nada usado, que estos objetos pueden cargar un montón de cosas, de energías. Algunos presenciaron momentos horribles, los almacenan, se llegan a vender en bazares, tiendas, otras incluso son donadas, las obsequian. Y es cuando, a veces, ocurren estas situaciones como las que vamos a escuchar esta noche. ¿Qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos? Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Tonalá, Chiapas, México. Luisa Ortega nos cuenta esto. Debo decirles que los eventos paranormales no son para nada frecuentes en mi familia. Nos encanta desde que era pequeña y recuerdo escuchar historias, platicar con las vecinas, amigas, quien sea, sobre este tema. Pero lo cierto es que a nosotros nunca nos había pasado nada raro. Y escuchando canales de este tema, es como di con el mausoleo, y por esto confío en contarles lo único y espero último que nos pasó en cuanto a lo paranormal. En aquel entonces yo tenía 16 años. Soy de Tonalá y una tarde, que recién había salido de la escuela, en el año 2010, iba con dos amigas caminando a nuestras casas. Debíamos pasar por el Parque Esperanza, cruzarlo y bueno, cada quien llegaba a la suya. Y esa tarde apenas habíamos cruzado para entrar a esa plaza. Y en unos escaloncitos en contraesquina de una tienda Electra, estaba puesta una señora con un tendidito, una tipo colchita en el suelo, vendiendo varias cosas. Mis amigas y yo estábamos viendo por ahí a ver qué tenía. Le compramos algunas cosas, muy baratas por cierto. Le compramos cosas como maquillaje, ligas para el cabello y yo me llevé un cepillo, también para cabello. Uno muy bonito, color turquesa. Me acuerdo que me costó apenas unos 5 pesos. Y sí, se veía algo gastado, solo por la parte de atrás, pero lo importante que eran las cerdas con las que te cepillas, esas se veían bien. Igual lo lavaría apenas llegando a la casa. Mi mamá sí me vio raro cuando le mostré lo que había comprado, y fue ella quien notó unos pocos cabellos muy delgados en ese cepillo. Y yo, pues como cualquier adolescente que veía las cosas tan fáciles, me gustaba mucho, en verdad, ese cepillo. Lo lavé con mucho jabón, mucha agua. Le quité esos cabellos y ahí pensé que a lo mejor ni lo iba a usar. Solo lo quería tener, estaba muy bonito en serio. Pasan apenas unos días cuando yo estaba en la sala, sola. Mis papás habían salido a comprar algo para almorzar. Era sábado en la mañana. Y escuché que en mi habitación, como si alguien le estuviera pasando los dedos a un cepillo por las cerdas, varias veces. Por esto me levanto, camino al cuarto, llego y ya no se escuchaba nada, pero ese cepillo estaba en mi cama y yo ni lo había usado. Todo eso siempre lo dejaba en el peinador. Sin embargo, en ese momento, creí que ese sonido quizás era otra cosa. Me puse a buscar algún insecto que anduviera, no sé, rascando los marcos de las puertas o algo así. Lo volví a acomodar y seguí en la sala, viendo la televisión. Llegaron mis papás y dejé ese tema. El problema fue que luego mi mamá, en una tarde que llegué de la escuela, me comentó que estaba en su cuarto, sola, y que escuchó ese mismo sonido, que alguien estaba haciéndole así con el cepillo. Que se levantó porque pensó que había llegado antes y no se había dado cuenta, pero en mi habitación no había nadie. Y por eso cuando llegué yo creí que ella había usado el cepillo porque estaba en un mueble que tengo al lado de mi cama. Cuando les repito, yo no lo usaba, lo tenía solo decorando mi peinador. Ahí sí comencé a pensar que algo malo estaba pasando con ese cepillo. Pero no se lo dije a mamá.
No quería asustarla, y yo como que quería seguir pensando que era otra cosa. Creo que fueron solo 2 días después de eso, cuando una noche yo dormía sola, siempre con la puerta de mi habitación cerrada. Comento esto para que no vayan a pensar que mi mamá, mi papá, alguien hizo ese ruido que me despertó. Me desperté esa noche, pero seguí acostada. Se me hizo haber escuchado algo en el cuarto, pero al poner atención, acostada, como les digo, de lado, dándole la espalda a gran parte de la habitación y a ese peinador, no escuché nada más. Volví a cerrar los ojos, intentando dormir de nuevo y... Ese sonido, el del cepillo, de alguien pasándole los dedos por las cerdas, estaba ahora como si me lo estuvieran haciendo justo en el oído. Me volteo rápido, muy asustada, sentándome también y escucho cómo ese cepillo se cae al suelo. Prendo la lámpara esperando ver a mi mamá, a mi papá, pero no. Ese cepillo estaba tirado al lado de mi cama, aún moviéndose porque lo habían dejado caer. Esa misma noche yo agarré el cepillo y lo arrojé por la ventana. A unos metros de nuestro patio había un terreno solo, y afortunadamente a partir de ese día no volvió a pasar nada así. Sin embargo, ahí entendí que no siempre es bueno comprar o aceptar cosas que no sabes de dónde vengan o qué traigan. Nunca supe, por obvias razones, si ese cepillo era de la señora que me lo vendió o de quién, y qué era lo que hacía ese sonido. ¿Y usted acostumbra a comprar cosas de segunda mano como estas? En tianguis, mercaditos, bazares, por ejemplo. Nunca le voy a decir que está mal. Claro que no, la mayoría lo hacemos. Y a veces encuentras cosas interesantes, ¿no? Que sabes muy bien que alguna vez fueron usadas. Creo que es más como una ruleta. Puede que te toque y puede que no. Coméntenos, en lo que nos vamos hacia Coahuila de Zaragoza, México. César Domínguez nos cuenta esto. Hoy voy a contarles lo más extraño que me pasó alguna vez, y esto no tiene mucho que me sucedió. En el año 2018 yo compré una camioneta, por mi trabajo más que nada, que era de mover sillas y mesas para eventos. Un amigo que se dedicaba a la compra y venta de autos me llamó una mañana diciéndome que le había llegado una camioneta. Él sabía que andaba buscando algo así, y lo visité esa misma tarde. Al llegar a su negocio y verla, esta camioneta era una casi nueva. Tenía muy poco kilometraje, estaba impecable, del motor en los interiores era una Toyota Hilux 2016. El precio era pues el de una Toyota, pero seguía siendo barata para la marca, las condiciones que estaba. Se los juro, estaba nueva. Él también la había revisado y me confirmó lo mismo. Por eso se la compré sin pensarlo. Pasa que no transcurrió ni una semana que la estuve usando, que iba conduciendo, sin carga, sin nadie más, sin pasajeros. Y de pronto siento que la camioneta como que rebota. Yo no había pasado por ningún bache, algún bordo o un tope, nada, por lo que comienzo a ver por el retrovisor a la caja, porque sentía que alguien como que había brincado atrás o habían dejado caer algo, no sé. Por eso cuando puedo me estaciono. Reviso bien, pero pues no había nada, por lo que lo dejé así. A lo mejor había sido un bache que no vi por alguna razón. Yo seguí trabajando con esa camioneta. Diría que de esa primera vez que sentí eso, pasaron a lo mejor unos 6 días, quizás la semana, y de nuevo, iba conduciendo solo de regreso a la casa, ya de noche en esta ocasión y de nueva cuenta. No traía cargando nada en la caja, ni bolsas, alguna herramienta, algo que haya hecho ese sonido, como si me hubieran tocado la ventana que conecta la caja con la cabina. Esa noche sí me asusté. No iba ni siquiera durmiéndome, lo escuché perfectamente. Por eso, de nuevo, me empiezo a asomar por los espejos laterales, el retrovisor,
revisando que nadie se hubiera subido. No me había detenido como para que alguien hiciera eso. Y de nuevo, me orillé, me estacioné, revisé bien, pero nada. No traía nada en la caja. Estaba seguro de que alguien había tocado. Aún así, pues no podía hacer nada. Debía seguir conduciendo con ese susto. Y apenas llegué a mi casa, después de conducir unos 20 minutos más, me estacioné afuera de mi domicilio. Y dos vecinos, unos muchachos que estaban afuera de su casa, platicando, escuchando música, me saludan y cuando cierro la camioneta, camino hacia mi casa, ellos me preguntan: «Oye, César, el niño que traías ahí, ¿qué onda?». Escucharlos preguntarme eso me confundió y me asustó. Y claro que les pregunté que cuál niño, a qué se referían. Sí, cuando llegaste, Javi y yo vimos que traías a un niño atrás en la caja, parado, agarrándose de la orilla, ¿verdad, Javi? Sí, pero te bajaste y él se agachó. Vimos que no le dijiste que se bajara, solo se escondió. ¿Es algún sobrinillo o qué? Corrí a asomarme, revisé la caja de nuevo, les pedí que por favor me dijeran la verdad si habían visto eso en mi camioneta. Y ellos me dijeron que sí. En ese momento les conté lo que me había estado pasando, todo. Y a ellos les cambió la cara. Se pusieron pálidos. Me decían que no jugara con eso porque ellos vieron claramente a un niño en esa camioneta, parado. Y luego me comentaron que debía preguntarle a quien me la vendió que qué pasaba con esa camioneta, que seguramente algo traía. Los tres nos quedamos viendo a esa camioneta. Nos despedimos. Les dije que luego les contaba y no solo yo me metí a la casa, ellos también entraron a la suya. Ya no querían verla y yo tampoco. Yo no me esperé. Esa misma noche le llamé a mi amigo. Sí, me contestó. Lo puse al tanto de lo que me estaba pasando y él es un gran amigo. Sabía que no había hecho esto con alguna intención. Bueno, mejor déjenme les cuento lo que me dijo por teléfono. César, es que no te lo creo. Bueno, o sea, sí confío en ti. Es solo que es increíble. Discúlpame, la verdad no creí que pasara algo así. Y es que, mira, esta camioneta me la vendió un primo lejano. Él vive en Del Río, aquí, hombre, cruzando la frontera. Y él, hace menos de 2 años, tuvo un accidente en su casa. Recién había comprado esa camioneta. Tenía unos 2 meses más o menos con ella y pues él tenía un hijo. Yo creo que tendría unos 6 o 7 años. Y como a este niño le gustaba mucho ir en la caja de la camioneta, su papá, mi primo, siempre le repetía que no se levantara, que se fuera sentado y en una de esas tantas veces que él iba atrás, llegaron a su casa y antes de entrar a su terreno, tenían una pequeña banqueta. Cuando la pasaron, la camioneta dio un brinco y este pequeño se cayó. Mi primo no se dio cuenta y le pasó las llantas por encima. Imagínate, ahí falleció. Él nunca me contó nada, César. Solo sabía que ya la usaba muy poco. Por eso está así de nueva todavía. Y yo pues no creí que algo como esto te fuera a pasar con ella. Al menos personalmente te recomiendo que la lleves mañana con un sacerdote o no sé, alguien que te la bendiga o te la limpie y bueno, esperemos que eso funcione. Al menos yo te sugiero esto, que sí creo que vaya por ahí el asunto, para que también descanse ese niño y a ti ya no te asuste. Mi esposa tenía un conocido que trabajaba con un sacerdote, de por aquí, y fue él quien nos arregló una tarde para ir a verlo, que bendijera mi camioneta. No nos cobró nada y también nos prometió que oraría por ese niño, y sinceramente yo también lo hice. A día de hoy tengo esa camioneta, la misma. No me volvió a pasar nada malo, y un día de estos les comparto por el grupo de Facebook la foto de mi camioneta. Al parecer sí funcionó, y ese niño está descansando. Cuando un alma, un espíritu, una energía,
por alguna u otra razón se arraiga a un objeto, más cuando éste tuvo que ver con la razón por la que dejó este mundo. ¿De qué depende para que sea fácil o no que pueda trascender, dejar este plano? Claro, esto hablándole desde varias creencias, pero lo cierto es que sí se manifestaba. Lo vieron más personas. ¿Usted qué piensa? ¿Qué me diría? Coméntenos, siempre es un gusto, y no olvide que los contactos para contarnos su relato están en el primer comentario. Discúlpeme si a veces me tardo en responder, es que son un montón de mensajes, muchas historias. Gracias por ello y por su paciencia. Una vez que los leo siempre les contesto. Gracias de nuevo por hacer esto posible. Y verán, el siguiente relato nos lo comparte una persona anónima. Prefiere mantenerse así, lo respetamos, ya verán por qué. Y para ello nos vamos a Panamá, desde donde nos cuentan esto que le pedimos a la audiencia: discreción. No voy a contar esto con los detalles que nos compartieron, pero aún así, si el tema de los animalitos le puede mucho, como a su servidor, escuche con precaución. Esto que les voy a contar tiene apenas unos 2 años que me pasó, desde que les escribo esto. Justo saliendo del tema de la pandemia, yo estaba cambiando de computadora. La verdad, siempre he preferido comprarla por partes, pero me acuerdo que me topé con una publicación en Facebook de alguien vendiendo su computadora completa. Tenía buenos componentes, eran recientes. De esto me enteré más a detalle porque me puse en contacto con la persona para las especificaciones. Todo estaba bien. A lo mucho tendría que comprar un disco duro mejor y ya está. Lo demás estaba excelente. Igualmente revisé su perfil, uno creado en el año 2010. No había problema con eso, que pensara que quizás me quería estafar o no sé, un perfil nuevo. Y esto tiene que ver con todo lo que les voy a contar, no son detalles sin relevancia, ya verán por qué. Él de hecho hasta me ofrece revisar la computadora en una plaza que nos quedaba cerca, donde podíamos reunirnos en un café, conectarla, siempre que yo llevara un monitor. Y eso hice. Llegamos, lo vi en ese café, platicamos mientras la estaba revisando. Toda estaba formateada, configurada de fábrica. No tenía ni una sola cuenta asociada, nada. Iba excelente. Y bueno, sí se la compré. Nos fuimos y ya en mi casa, la puse a trabajar con varios programas para, igualmente, revisar que todo estuviera en orden. De hecho, hasta me dio su número para cualquier cosa o problema con el equipo. La computadora estaba excelente, de verdad. Pero lo que pasó después, de unas 3 semanas, fue que noté que debía cambiarle el gabinete. No tenía tanta ventilación y bueno, una vez que lo compré, lo llevé a casa para desarmarla y colocarla en el nuevo gabinete. Ahí noté que entre la parte de la computadora, detrás de la tarjeta madre, vaya, entre todos los cables, y el costado izquierdo del viejo gabinete, había una memoria USB, ahí como escondida, o a lo mejor puesta por error, por descuido. Era una muy pequeña. Yo no sé por qué, era arriesgado, yo lo sé. Por eso se la conecté, una vez que la saqué de entre todo ese cableado, que hasta polvo tenía esa memoria. La conecté en una laptop que ya casi no usaba. Lo que vi esa tarde, dentro de la memoria, no, nunca lo pude olvidar. Y es que había apenas 3 carpetas, solo eso. La primera, me acuerdo que el nombre solo decía libros. Entro y eran puros archivos PDF, con libros. Unos que parecían escaneados, otras que eran puras fotos de páginas de libros que decían un montón de cosas horribles, con dibujos en serio muy feos de a lo que entendí después. Puras invocaciones. No sé por qué seguí viendo eso. Las otras 2 carpetas eran puros videos, muchos. No vi todos, pero los pocos que vi, no voy a ser gráfico, pero aún así, si hay gente sensible con el tema de los animales, no lo escuchen. Repito, no seré gráfico. Cada video estaba guardado con nombres, de fechas. Venía una fecha y un intento.
Por ejemplo, decía 12 de enero del 2020, tercer intento, algo así. Y al reproducirlo, era una mujer que no se le veía nunca la cara, pero sí el cuerpo, poniendo a grabar la cámara que estaba apuntando a como un escenario pequeño, un altar, todo oscuro, con velas negras, muchos rayones color rojo, cosas en el piso y la figura enorme, al fondo y al centro, de un demonio. Ese era un altar para un demonio. La chica sale de la toma, hace un montón de cosas que cada video duraba al menos unos 30 minutos, a los que claro, les fui adelantando. No pude ver bien qué tanto hacía, qué tanto decía. No quería escucharla decir esas cosas en otro idioma o qué sé yo, porque sí me daba miedo. Y más adelante en los videos, traía un gato. No voy a especificar qué tanto hacía con él, pero así, viendo por encima varios videos al azar en esas carpetas. Eran distintos días, diferentes horas, distintas fechas, más intentos donde al parecer hacía lo mismo esta persona. Pero sí se notaba que eran fechas distintas por la ropa y eran gatos diferentes, en cada uno. Ellos no salían con vida. Esto me revolvió el estómago. Y yo sé que mucha gente va a decir que ellos hubieran hecho esto o lo otro. Yo también quizás lo diría sin haber vivido eso, pero tomé la memoria y la destruí. Tiré los pedazos a la basura. Eso hice bajo el miedo que sentía. Porque es poco lo que les he dicho a todo lo que veía en esos videos. Si los hubieran visto, si hubieran sentido el miedo que yo sentía al ver eso, me entenderían. Quizás no hubieran hecho lo mismo, a lo mejor sí, pero entenderían por qué lo hice. Tenía tanto miedo de entregarle eso a la policía, porque sí lo pensé antes de destruirla. Pensaba que si se ponían a buscar a esas personas que para nada y bajo ningún contexto estuvo bien lo que hicieron o hizo, sabrían bien quién los había reportado. Yo no sé si pusieron esa memoria a propósito o por error. Si esa mujer del video tenía algo que ver con la persona que me vendió la computadora o no. Se los juro que hasta me puse a buscar en el perfil de este muchacho que me la vendió, a alguien en los comentarios, en las reacciones de sus publicaciones, sus fotos, a alguien que se pareciera físicamente a la persona que veía en cada video. Pero no, nadie. Y aún tengo el número que me dio ese muchacho cuando me la vendió. Tengo aún ese perfil en Facebook que les digo, quizás no tenga nada que ver con lo que encontré. Les agradecería mucho que no me juzgaran por lo que hice. Eso fue muy impactante de ver para mí. Claro que le temería a una persona que hace este tipo de cosas, y por miedo fue que hice lo que hice. ¿Me arrepiento? Sí, quizás pude haber hecho algo más, pero al mismo tiempo, sé que si esas personas sospecharan de mí, estaría contándoles algo distinto. Recuerden que cada persona reacciona distinto a situaciones de estrés, de miedo. No podemos decir que hubiéramos hecho tal cosa sin estar en ese momento preciso. Solo recordemos que si esta gente hacen estas barbaridades con los animales o con cualquier ser vivo, la vida sí o sí se encarga de las cuentas pendientes. ¿Usted ha comprado algo de segunda mano que le haya hecho pasar algún momento turbio, paranormal? De ser así, sería un placer conocer su historia. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.